Cariñoso hermanos, poder estar con ustedes nuevamente. El Señor les bendiga grandemente. Estamos una vez más, hermanos, en cuadrangulares.cl, hermanos, a la luz de las Escrituras. Hay harto que trabajar todavía, hay harto que hacer todavía con relación a la palabra, así que yo les animo, les motivo a que puedan estar ahí juntos, alabando su nombre, alabando su rostro. Hermanos, que el Señor nos pueda bendecir cada momento, cada tiempo, cada día, y podamos, ¿no es cierto?, animar a las personas, a la gente, a poder tener una palabra de bendición. Así que ánimo, hermanos, ánimo, sigamos estudiando la palabra. Es muy importante que lo hagamos. Ahora vamos a pasar a otro libro que tiene que ver con, estamos todavía en la línea de las epístolas pastorales. Ahora comenzamos con Tito. Sería bueno, hermanos, que pudiéramos, que nos ayuden a compartir. Hoy día no tengo música de fondo porque he tenido hartos problemas con el tema de la transmisión, con nuestro micrófono no he podido arreglarlo, así que estoy ahí así nomás. Así que, hermanos, vamos entonces a Tito. Vamos con Tito, vamos a un poquito a ver la introducción hoy día y a ver si vemos algo del primer capítulo. Vemos entonces, hermanos, que aparentemente Pablo y Tito habían estado juntos en su ministerio realizado en la isla de Creta. Ojo, ahí estaba. El ministerio de Tito fue prácticamente ahí en Creta, y no sabemos cuánto tiempo permanecieron allí, y a medida que recorramos la epístola vamos a aprender algo sobre la gente que vivía en esa isla. Y por cierto, Pablo no tenía un buen concepto de ellos, ¿eh? No tenía muy alto concepto de ellos, porque el apóstol evidentemente salió de allí para ir a otro lugar y entonces escribió esta carta a Tito, y lo que hace es darle instrucciones sobre lo que tenía que hacer como un joven predicador que era, porque Tito era un joven predicador, mientras se quedara ahí en ese lugar, en Creta. No se olvide, ahí, Tito trabajando en Creta. ¿Recuerda dónde estaba Timoteo? En Éfeso, ¿no? Por lo menos cuando se escriben las cartas, ¿no? Entonces, la fecha en que esta carta fue escrita puede fijarse entre los años 64 al 67 aproximadamente. Y el hecho de que los ministerios de Pablo y de Tito en Creta no fueran mencionados en el libro de los Hechos, ¿ya?, revela, hermano, que este libro no contiene todo el registro de las actividades de la iglesia primitiva, ¿ya? El libro de los Hechos no contiene todo lo que hicieron todos los hombres de Dios en aquella época. Y en realidad este libro es un registro muy breve, y son los ministerios de dos de los apóstoles, estoy hablando de Hechos, ¿ya?, y que fueron realizados, en este caso el de Pedro en la primera parte del libro, y el de Pablo en la segunda parte. Y ni siquiera tenemos un registro completo de los ministerios de estos mismos apóstoles. Así que en las dos epístolas a los tesalonicenses, ¿ya?, el gran énfasis de Pablo recayó en la venida de Cristo. Tesalonicenses se relaciona con la venida de Cristo, porque para él era una esperanza gloriosa y brillante, ¿ya? Así que Pablo nunca perdió esta bendita esperanza de la iglesia, y creemos que esa esperanza estaba brillando, radiante, y brillaría con mayor luminosidad, ¿no es cierto?, cuando vemos las palabras del apóstol en la carta a uno, cuando dice: hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces Timoteo y Tito fueron dos jóvenes predicadores a quien Pablo tuvo el privilegio de conducir al Señor. Se cree que eran hijos espirituales de Pablo, y Pablo a ambos les llama hijos, dice sus verdaderos hijos, es decir, que él les llevó a ambos al conocimiento del Salvador. Así que Pablo le escribe estas cartas a ambos jóvenes, y tenemos dos cartas a Timoteo y una carta dirigida a Tito, ¿ya?
Y estas cartas fueron llamadas entonces cartas pastorales, porque en ellas Pablo les dio a estos jóvenes predicadores instrucciones sobre la iglesia local, lo que había que hacer en la iglesia local. Y estas cartas han demostrado, hermanos, a través de toda la historia, que han sido muy provechosas para nosotros en la actualidad. Tenemos tanta clase de otras instrucciones relacionadas con la iglesia local, ¿ya?, que suponemos podríamos llenar toda una biblioteca, hermanos, con los libros que se han escrito sobre cómo conducir la iglesia local, ¿ya? Pero en la Biblia solo tenemos estas 3 epístolas. Y ellas son muy breves, sin embargo nos proporcionan información sobre los procedimientos de la iglesia. Entonces, la impresión que nos dejan es que si hay ya una carencia o una necesidad en una iglesia, el problema no radica en la organización o en el sistema que se utilizaba. Es decir, que si hay una necesidad en una iglesia, ya es una necesidad espiritual. Entonces, bueno, poco es lo que sabemos acerca de estos jóvenes predicadores. Sin embargo, Tito parece haber sido mucho más fuerte de carácter, no tan temeroso como Timoteo. Físicamente y espiritualmente era mucho más fuerte, y el apóstol Pablo expresó menos preocupación en cuanto al bienestar de Tito, más que por el de Timoteo. En Timoteo siempre estaba con mucho cuidado en su salud, en que tuviera más valentía, etc. Y era probablemente Tito era una persona mucho más madura y poseía una personalidad más firme, ¿no? Mucho más fuerte. Entonces Timoteo ahora hay que tener esto, hay que entender eso. Timoteo era mezclado, digamos, entre judío y griego, ¿ya? Y de hecho Timoteo, acuérdense que fue circuncidado por Pablo, pero Tito no era judío y Pablo se negó a circuncidarlo, así que eso es en este caso es un antecedente muy importante, ¿ya? Así que espero, ¿no es cierto, hermanos, que podamos ver algunos otros detalles que creo que nos podrían dar algunos antecedentes bastante fuertes. Por ejemplo, vamos a analizar algunas cositas que podamos ver aquí con relación a la introducción de Tito, ¿no? A la epístola de Tito, ¿ya? Entonces, hermanos, voy a pasar ya a analizar, hermanos, la parte de la escritura. Dice, del 1 al 4, capítulo 1, vamos a ver las principales fuentes del apostolado. Lo primero que hace Pablo es mencionar las fuentes del apostolado. Dice, esta es una carta de Pablo, el esclavo de Dios y el enviado de Jesucristo, cuya tarea es despertar la fe en los escogidos de Dios y equiparlos con un conocimiento más completo de esta verdad, que permite a un hombre para vivir una vida realmente religiosa y cuya obra entera se fundamenta en la esperanza de la vida eterna que Dios, que no puede mentir, prometió antes de que comenzara el tiempo. A su debido tiempo, Dios expuso su mensaje claramente para que todos lo vieran en la proclamación que me ha sido confiada por el mandato real de Dios, nuestro Salvador. Esta carta es para Tito, su verdadero hijo en la fe, que ambos comparten. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, cuando Pablo llamaba a uno de sus compañeros ahí de labores a una tarea, siempre comenzaba estableciendo, fíjate, su propio derecho a hablar, por así decirlo, volviendo a sentar las bases del Evangelio. Eso es lo que hace, asienta las bases del Evangelio. Entonces comienza aquí diciendo ciertas cosas sobre su apostolado. Aquí comienza entonces inmediatamente, dice que lo primero que hace, que lo puso en una gran sucesión. O sea, desde el principio, hermano, Pablo lo llama a sí mismo, se llama a sí mismo doulos, esclavo, esa es la palabra para esclavo, doulos, el esclavo de Dios. Así se hacía llamar Pablo, el esclavo de Dios. Y era un título, hermanos, era una especie de humildad mezclada, y, ¿no es cierto?, y muy orgulloso, un orgullo, por así decirlo,
no un orgullo malo, sino que él sentía esa bendición que Dios le había dado, ¿no? Y significaba que su vida estaba totalmente sometida a Dios al mismo tiempo, y que fue dentro este título, ¿no es cierto?, que Dios le daba a los profetas, a los grandes hombres de Dios. Todos ellos se consideraban a sí mismos siervos, se consideraban esclavos de Dios. Incluso el sucesor de Moisés, Josué, no habría reclamado ningún título mayor ni más alto. Los profetas, todos ellos eran esclavos, y a ellos Dios les revela todas sus intenciones. Ya estos hombres fueron los que Dios envió a Israel, hermanos. Repetidamente fueron enviados a Israel a lo largo de toda la historia de aquella nación. Así que el título de esclavo de Dios, fue uno, ¿no es cierto?, que le dio el derecho a Pablo de caminar en una gran sucesión. O sea, habían habido grandes hombres de Dios y todos eran sencillamente unos esclavos del Señor. Amén. Así que cuando alguien entra en la iglesia, no entra en una institución, hermanos, que comenzó ayer. La iglesia tiene siglos de historia humana y a sus espaldas, ¿cierto? Y se remonta a las eternidades de la mente y la intención de Dios. Entonces, cuando alguien toma sobre sí algo de la predicación o la enseñanza o la obra del servicio de la iglesia, no entra en un servicio sin tradiciones, no. Camina por donde los santos ya han pisado. Nosotros vamos, ¿no es cierto?, vamos pasándonos el testimonio uno a otro hacia lo que el Señor ha estipulado, y hacia el término de todo este tiempo que vivimos en la tierra, ¿no es cierto?, para un día estar en su presencia. Entonces vemos, hermanos, que lo primero que dije, hermanos, que lo puso en una gran sucesión. A nosotros también, ustedes también, están en una gran sucesión. Segunda cosa que él hace mención es que les dio una gran autoridad. Eso es muy importante. Él fue enviado de Jesús, enviado de Jesucristo. Pablo nunca pensó que su autoridad provenía de su propia excelencia mental. Recuerde eso. Y mucho menos de su propia bondad moral, hermanos. Él no tenía dramas con eso, hermanos. Absolutamente nada de eso. ¿Ya? Fue en la autoridad de Cristo que él habló. Entonces, el hombre que predica el Evangelio de Cristo enseña, ¿qué cosa? Enseña la verdad de Dios, la verdad de Cristo. Entonces, si está verdaderamente dedicado, no habla de sus propias opiniones, no habla de su propia, aparentemente su verdad, ni ofrece sus propias conclusiones. Venimos con el mensaje de Cristo y con las palabras de Dios. Entonces, el verdadero hombre o enviado de Dios ha superado la etapa de tal vez, a lo mejor, posiblemente. Habla con certeza de lo que sabe. Y Pablo hacía esto, hablaba con certeza y con autoridad. ¿Ok? Entonces vemos aquí que, además de este pasaje, podemos ver la esencia del Evangelio de un apóstol y las cosas centrales de su tarea. Dice, lo primero que vemos, hermanos, que todo el mensaje del apóstol se basa en la esperanza de la vida eterna. ¿Ya? Una y otra vez, hermanos, la frase vida eterna se repite. Fíjate, esta palabra, la vida eterna, es muy repetido en las páginas del Nuevo Testamento. Entonces, la palabra para eterno es una palabra, ¿no es cierto?, muy interesante, ¿ya? Y propiamente la única persona en todo el universo a quien esa palabra puede aplicarse, ¿ya? Que en este caso es Dios, es el Señor. Cuando hablamos de eterno, estamos hablando de Dios mismo. Entonces, la oferta cristiana es nada menos que la oferta de participar en la vida de Dios, ¿ya? Y es la oferta del poder de Dios, ¿no es cierto?, por nuestra frustración, de la serenidad de Dios por nuestra desesperación,
de la verdad de Dios por nuestras conjeturas, de la bondad de Dios por nuestro fracaso moral. Mira, fíjate entonces, o es el gozo de Dios por el dolor nuestro. Entonces, el Evangelio cristiano no ofrece en primer lugar a los hombres un credo intelectual, ni tampoco un código moral, sino que lo que le ofrece es la misma vida de Dios. ¿Ok? Entonces, otra cosa que para permitir que un hombre entre en esa vida, son necesarias dos cosas. Primero, es deber del apóstol despertar la fe en los hombres. Con Pablo, la fe siempre significa una cosa: confianza absoluta en Dios. Por eso que hay que leer la Escritura. Por eso que la Biblia es interesante, porque así como lo hacía con aquellos hombres, Tito, Timoteo, qué sé yo, lo está haciendo también con nosotros. Absoluta confianza en Dios. Él intenta hacer eso, ¿no? Y el primer paso en la vida cristiana es darnos cuenta de que no podemos hacer nada más que recibir, ¿ya? Y en todas las esferas de la vida, no importa cuán preciosa sea una oferta, permanece inoperante hasta, ¿no es cierto?, hasta que se recibe. Todo lo que todo lo que tenemos proviene de Él. Nosotros la hemos recibido. Entonces, el primer deber del cristiano es persuadir a otros, ¿no es cierto?, para que acepten esta tremenda oferta de Dios. ¿Entiendes? La vida de Dios traspasada a tu vida. ¿Ok? Entonces, en último análisis, nunca podemos convencer a un hombre de que se convierta en un cristiano. Ya todo lo que vamos a decir, pruébalo y verás, ¿no es cierto? Hay que ver y observar que el cristianismo no es cualquier cosa, es algo tremendamente poderoso. Ahora, también es deber del apóstol también equipar a otros con el conocimiento. Bueno, ahí vemos que el evangelismo cristiano y la educación cristiana deben ir de la mano. O sea, la fe puede comenzar por ser una respuesta del corazón, pero debe pasar a ser posesión en la mente. O sea, el evangelio cristiano debe pensarse, ¿ya?, para poder ser probado, pero ningún hombre puede vivir eternamente, ¿no es cierto?, en una cresta de la ola de emoción, ¿cierto? Usted sabe que la emoción ligerito baja, sube, baja. La vida cristiana debe ser ya un amor diario más a Cristo. O sea, amamos mucho más cada día a Cristo y estamos en ese camino de comprenderlo cada vez mejor. Por eso estudiamos la palabra. Entonces, el resultado de la fe y el conocimiento debe ser, hermanos, una vida verdaderamente religiosa, en el buen sentido de la palabra. La fe siempre debe surgir en la vida y el conocimiento cristiano, ¿ya? No es meramente, que no sea un conocimiento meramente intelectual, sino un conocimiento de cómo vivir, ¿ya? Y muchas personas han sido grandes hombres, conocedores, eruditos, sin embargo completamente ineficientes en las cosas ordinarias de la vida, y muchas veces han sido fracasos totales, hermanos, de sus relaciones personales, por ejemplo. Entonces, una vida verdaderamente religiosa, cuando hablo de religiosa me refiero a de relación con el Señor, ¿ya? Es aquella en la que un hombre está en los términos apropiados y correctos con Dios. Entonces, consigo mismo y con sus semejantes, ¿sí? Entonces, es una vida en la que un hombre puede afrontar por igual los grandes momentos y los deberes cotidianos. Entonces, es una vida en la que Jesucristo vuelve a vivir, ¿ok? Entonces, es deber del cristiano ofrecer a los hombres la misma vida de Dios, despertar la fe en los corazones, ¿ya? Y profundizar el conocimiento en sus mentes, ¿ya? Para permitirles vivir de tal manera que otros vean el reflejo del Maestro en ellos. Entonces, hermanos, este pasaje nos habla del propósito de Dios y de su manera de desarrollar ese propósito. Estoy hablando de los primeros versículos, los 4 primeros. El propósito de Dios para el hombre siempre fue la salvación, siempre. Y su promesa de vida eterna estaba allí antes de que comenzara el mundo. Entonces es importante, hermano, notar aquí que Pablo aplica la palabra Salvador tanto a Dios como a Jesús.
Entonces a veces escuchamos el Evangelio presentado de una manera que parece hacer una distinción entre un Jesús amable, amoroso, misericordioso y un Dios duro, severo, ¿no es cierto? Y a veces suena como si Jesús hubiera hecho algo para cambiar la actitud de Dios hacia los hombres, o lo hubiera persuadido, ¿cierto?, de que dejara a un lado su ira y no los castigara. Entonces no hay justificación para eso, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento. Pero detrás de todo el proceso de salvación está el amor eterno e inmutable, ¿no es cierto?, de Dios. Y fue ese amor que Jesús vino a decirle a los hombres. Dios siempre ha sido el mismo, Él no cambia, hermanos, ¿no? Dios es característicamente el Dios salvador, siempre, Antiguo y Nuevo Testamento. Él siempre fue el Dios salvador, cuyo último deseo es condenar a los hombres. Él no quiere condenar a los hombres y cuyo primer deseo es salvarlos. Eso es lo que hace Pablo, ¿no? Mostrar, ¿no es cierto?, que el propósito de Dios es la salvación de los hombres, ¿ya? Pero este pasaje hace más que hablar del propósito eterno de Dios, también habla de su método. O sea, nos dice que envió su mensaje a su debido tiempo, y eso significa decir que toda la historia fue una preparación para la venida de Jesús. No podemos enseñar ningún tipo de conocimiento a un hombre hasta que esté en condiciones de recibirlo. En todo conocimiento humano tenemos que empezar por el principio. Así que los hombres tenían que estar preparados para la venida de Jesús. Entonces toda la historia del Antiguo Testamento y todas las búsquedas de los filósofos griegos fueron preparativos para este evento. O sea, entonces el Espíritu de Dios se movía tanto entre los judíos como entre todos los demás pueblos para que estuvieran listos para recibir a su Hijo cuando viniera. Entonces debemos considerar toda la historia como la educación de Dios para los hombres, ¿ya? Así que, además, el cristiano llegó a este mundo en un momento en que era excepcionalmente posible que el mensaje se difundiera. Y hay algunos elementos, hermanos, de la situación mundial que facilitaron la propagación. Entonces vemos aquí, hermanos, que primero todo el mundo, prácticamente todo el mundo hablaba griego. Y eso no quiere decir que las naciones hayan olvidado su idioma original. Pero casi todos los hombres hablaban, además, en este idioma. El griego era como el idioma, el lenguaje del comercio, de la literatura. Si un hombre iba a participar en la vida y en las actividades públicas, tenía que saber este idioma, el griego. Entonces la gente era bilingüe. Entonces la primera época del cristianismo fue una de las épocas en las que el misionero no tenía ningún problema de idioma que resolver. Como por ejemplo cuando algún misionero nuestro va a Italia, por ejemplo, o a cualquier otro país, tiene que saber el idioma. En este caso no era ese problema. Una segunda cosa, hermano, es que a todos los efectos no había fronteras. El Imperio Romano era coextensivo, por así decirlo, con el mundo conocido. Donde quiera que el viajero podía ir, estaba dentro de ese imperio. Entonces, hoy en día, si un hombre tiene la intención de cruzar Europa o algún otro continente, necesita un pasaporte y seguramente va a ser retenido en la frontera y encontraría algunas cortinas de hierro por ahí. Entonces, en la primera época del cristianismo, un misionero podía moverse sin obstáculos de un extremo al otro, en este caso del mundo conocido. Así que viajar fue relativamente fácil. ¿Te fijas cómo Dios prepara todas las cosas? ¿Ya? Es cierto que era lento porque no había viajes mecanizados como lo hay ahora. La mayoría de los viajes tenían que hacerse a pie, ¿ya? Y con el equipaje cargado por animales que se movían lentamente. Pero los romanos habían construido sus grandes caminos en un país, de un país a otro. Y en su mayor parte habían limpiado la tierra de bandidos, fíjate. Y el mar también lo había limpiado de piratas. Así que viajar fue más fácil que nunca. Estoy hablando de aquella época. Entonces, la primera era del cristianismo fue una de las épocas en la que el mundo estaba en gran parte en paz. Ahí está la famosa Pax con X, la Pax Romana. ¿No es cierto? Que obviamente si las guerras se hubieran desatado en aquel continente,
el progreso misionero habría sido prácticamente imposible, ¿ya? Entonces la Pax Romana, que le llamamos, dominaba y el viajero podía moverse dentro del Imperio Romano con seguridad. Era un mundo que estaba consciente también de sus necesidades. Las antiguas creencias se habían derrumbado y los nuevos pensamientos estaban más allá de la mente de la gente sencilla. Los hombres miraban, ¿cierto? Como decía Séneca, hacia la salvación. Ya la gente estaba mirando hacia la salvación. Cada vez eran más conscientes de su debilidad en las cosas necesarias. Buscaban una mano baja para levantarlos. Buscaban una paz, no de la proclamación del César, sino esa paz de Dios. Nunca hubo un momento en que los corazones de los hombres estuvieran más abiertos para recibir el mensaje de salvación que traían los misioneros cristianos. Entonces no fue casualidad que el cristianismo llegara cuando lo hizo, ¿no se entiende? Entonces llegó en el momento preciso, en el tiempo preciso de Dios, y toda la historia había sido una preparación para ello, y las circunstancias eran tales que el camino estaba abierto para que se extendiera ahí la marea, por así decirlo. Entonces, no sabemos mucho acerca de Tito, pero sí ahí aproveché de introducir un poco esto, como Pablo enfatiza en Tito. Dice: Tito, hay que predicar, hay que hablar del Señor. No sabemos mucho acerca de Tito, pero a quien se escribió esta carta, pero de las referencias dispersas a él surge una imagen de un hombre que fue uno de los ayudantes más valiosos y más confiables de Pablo. Y como dije, Pablo lo llama mi verdadero hijo, por lo que es muy probable que él mismo lo hubiese convertido, tal vez en Iconio, ¿ya? Tito fue el compañero de un momento incómodo y difícil, cuando Pablo hizo su visita a Jerusalén, a una iglesia, hermanos, que sospechaba de él y estaba dispuesta a desconfiar y a disgustarle. Fue a Tito, hermanos, a quien se llevó con él junto con Bernabé. Eso lo dice en Gálatas capítulo 2, verso 1. Uno de sus amigos dijo de Dundas, un famoso escocés. Dundas dice: no es un orador, ¿ya? Pero saldrá contigo en cualquier tipo de clima, ¿ya? Tito era así, o sea, era, ¿cómo lo decimos los chilenos? Decimos aperrada, digamos. Él no tenía temor, no tenía problema. Él, a donde lo solicitaran, ahí estaba. Ese era Tito. Entonces, cuando Pablo se enfrentó a eso, Tito estaba ahí, a su lado, ahí, al lado de su maestro. Entonces, Tito era el hombre adecuado para la tarea dura, para la tarea difícil. ¿Ah? Cuando el problema en Corinto estaba ahí en el máximo punto, fue él quien fue enviado con una de las cartas más severas que Pablo nunca había escrito, ¿ya? Y Tito tenía claramente la fuerza de la mente y las convicciones muy claras, y la dureza de la fibra, ¿no es cierto?, que le permitió afrontar y manejar la situación difícil que había en Corintio. Entonces hay dos tipos de personas. Hay personas que pueden empeorar una mala situación, y hay personas que pueden poner orden en el caos, ¿ya? Y paz en las luchas, ¿ya? Entonces Tito era el hombre, ¿no es cierto?, adecuado al lugar donde había algún problema. Hay que mandar a Tito. ¿Te fijas? Qué interesante podría ser que tomáramos el ejemplo de Tito. Cuando hay algo que enfrentar, alguna situación en particular, mandémosla a usted. ¿Entiende? Esa es la idea. Que alguien que sepa enfrentar y que no deje, en vez de arreglar la situación, deje la escoba, como decimos nosotros los chilenos. ¿Ya? Tenía un don para la administración muy práctica, hermanos. Fue Tito a quien Pablo eligió para organizar la colecta de los miembros pobres de la iglesia de Jerusalén, ¿ya? Entonces está claro que no tenía grandes dotes de oratoria, seguramente no era un gran predicador, ¿ya? Pero era el hombre
para la administración. ¿Te fijas que hay gente que no son buenos para el púlpito, no son buenos para dar tremendos mensajes, tremendos estudios, pero son buenos en la administración? Yo doy gracias a Dios por esa gente, hermano, que tiene ese don de administrar y ser práctico en las cosas de la iglesia. Entonces, la iglesia debe agradecer a Dios por esas personas a las que nos dirigimos cada vez que queremos un trabajo práctico bien hecho. Entonces, Pablo tiene ciertos títulos geniales para Tito. Lo llama verdadero hijo. Y ese debe significar que él era un converso de Pablo, ¿cierto? Y un hijo en la fe. Nada en este mundo da más gozo, hermanos, a un predicador, y eso lo digo yo, y maestro, ¿no es cierto?, que ver a alguien a quien él ha enseñado y lo podamos ver, que lo podemos usar, que puede ser útil dentro de la iglesia. Tito fue el hijo que trajo gozo al corazón de Pablo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser así? Le traigan gozo a sus líderes y a su Señor, especialmente a su Señor, porque desde el principio, ¿no es cierto?, él fue de una sola línea, ¿no es cierto?, y estaba ahí, siempre dispuesto, ¿ya? Entonces, también lo llama su hermano, no solo lo llama verdadero hijo, sino que lo llama su hermano. Aquí en 2 Corintios 2:13 lo llama así. Y su participante en el trabajo y la fatiga también. Entonces, el gran día para un predicador o un maestro es el día en que su hijo en la fe se convierte en su hermano en la fe. ¿Te fijas que aquí hay una transición de hijo, ahora es hermano? O de hermano, ahora somos consiervos. Yo tengo ese testimonio de que un día algunos de ustedes llegaron cerca de mi persona, de mi esposa, y llegaron guaguitas, llegaron chiquititos espiritualmente hablando, y hoy día son consiervos nuestros, son hermanos nuestros, no son ni más grandes ni más chicos, estamos ahí a la par y damos gracias a Dios, hermanos, porque cuando el que ha enseñado, ¿no es cierto?, puede ocupar su lugar. En este caso, cualquiera de ustedes podría ocupar mi lugar en la obra de la iglesia, ya no como un joven, ya no como un inexperto, sino que como un par, un igual. Qué precioso es ver eso. Entonces dice que Tito, también otra característica o otra cosa a la cual Pablo se dirige a Tito, se llama que caminó con el mismo espíritu. Sabía que Tito se ocuparía de las cosas como si lo hubiese tratado el mismo Pablo. Así que bienaventurado el hombre que tiene así como un, no sé cómo en algunos lugares le llaman un lugarteniente o le llaman un hombre de confianza, el brazo derecho, a quien encomendar su trabajo. Te fijas que no podemos estar solos, hermano, necesitamos a esta gente que es de toda confianza, que como dije que es, pero que no falla, hermanos. Seguro, hermanos, de que se hará de la manera en que Él mismo hubiera querido hacerlo. O sea, cuando nosotros encomendamos ciertas cosas a ciertas personas y lo hacen como si nosotros estuviéramos ahí. Es triste, ¿no es cierto?, que algunos líderes, hermanos, piensan que si no hacen ellos las cosas, no resulta para nada. O que si no están metidos ellos, algunos líderes, que eso me molesta mucho, algunos líderes medios caciques, ¿no?, que si no lo hacen ellos, la cosa no funciona. Es un problema, nosotros tenemos que aprender a delegar, a dejar la obra en las manos de otros también, tal como Pablo lo hizo con Tito, ¿ok? Así que, hermanos, le da a Tito una gran tarea, lo envía a Creta. Acuérdense que lo envía a Creta para que sea un modelo para los cristianos que están allí. Y el mayor cumplido que Pablo le hizo a Tito fue que lo envió a Creta, no para hablarles sobre lo que debería ser un cristiano, sino para mostrarles lo que debería ser un cristiano. O sea, no puede haber mayor responsabilidad ni mayor cumplido que ese. Es como decir, ya, yo te envío a tal parte para que te vean, para que te observen cómo te portas, cómo eres, cómo actúas, cómo hablas. Es tremendo, hermano. Tremendo que alguien te diga, yo te voy a enviar a tal lugar para que te observen, para que te vean. ¿Okay? Entonces, se ha hecho una sugerencia muy interesante. Dicen que ahí en Corintios capítulo 8, capítulo 12,
dicen que cuando Tito fue enviado a Corintio, otro hermano fue enviado con él, descrito en el pasaje anterior, como el hermano que es famoso entre todas las iglesias. Acuérdense que ese hermano que era famoso entre todas las iglesias, se cree que era Lucas, ¿ya? Entonces, y comúnmente se ha sugerido, ¿no es cierto?, que Titus, algunos escritores opinan que Tito puede haber sido familiar o hermano de Lucas. Y es un hecho bastante extraño que Tito nunca se mencione en Hechos, ¿eh? Nunca se menciona en Hechos, pero sabemos que Lucas escribió Hechos y a menudo cuenta la historia en primera persona, diciendo estas palabras: hicimos esto, hicimos aquello, y se ha sugerido que en tales pasajes podría ser Tito cuando él era el que acompañaba a Lucas, ¿no es cierto? Si esa sugerencia es cierta o no, la verdad es que no lo sabemos exactamente, pero es interesante entender eso, ¿no? Hermanos, leo entonces la otra parte ya del versículo 5 al 7, porque ya vamos a quedar hasta por aquí, no me quedan pocos minutos. Dice: la razón por la que te dejé en Creta, mire, fue que cualquier deficiencia en la organización de la iglesia debería ser rectificada, y que podrías nombrar ancianos en cada ciudad, como te instruí. Un anciano es un hombre cuya conducta debe ser irreprochable, esposo de una sola esposa, con hijos que también son creyentes, que no pueden ser acusados del libertinaje y que no son indisciplinados, porque el que supervisa la iglesia de Dios debe ser irreprochable, como corresponde a un mayordomo de Dios. ¿Ok? Entonces, ya hemos estudiado en detalle las calificaciones del anciano, según lo que establece Pablo en 1 Timoteo. Ahí ya se vio eso, el capítulo 3. Por tanto, quizás no es necesario volver a examinarlo con tanto detalle, ¿no? Pero siempre fue costumbre de Pablo ordenar ancianos. Mira, tan pronto como él fundaba una iglesia, había que levantar un anciano. Entonces Creta era una isla de muchas ciudades, y Creta era de las 100 ciudades, dice un escritor, Homer, lo llama así, ¿no? Entonces el principio de Pablo era que se debía alentar, ¿ya?, a sus pequeñas iglesias a que se mantuvieran firmes lo antes posible. Por eso que él colocaba un anciano que fuera con ciertas características para que ayudara a las iglesias que él estaba estableciendo, una por aquí, una por allá, en diferentes partes, ¿ya? Entonces, en esta lista repetida de las calificaciones del anciano, ya una cosa que se enfatiza, hermanos, esencialmente debe ser un hombre que haya enseñado la fe a su propia familia. Así como dice, todo comienza por la casa. Si la casa está desordenada, si la casa está pies para arriba, hermano, si nadie entiende nada en su casa, entonces estamos mal, estamos muy mal, ¿ya? Mañana sigo entonces, hermano, con el tema de que a un anciano lo primero que se le pide, en este caso acuérdense que son epístolas pastorales, podría decir que estamos hablando a los líderes. Lo primero que se le pide a los líderes, hermanos, por favor, gobierne su casa, que esté lo mejor posible, y yo también tengo desafíos en eso, yo lo sé, no se preocupe por eso, porque ahí estoy ya, pero en un porcentaje alto mi gente camina y sirve al Señor. Espero que en el caso de ustedes sea similar. Es duro, es difícil cuando usted camina solo y su familia anda por cualquier lado, menos por el camino del Señor. Y yo no quiero ser un juez, ni mucho menos, porque también todos tenemos de alguna manera algo que arreglar, digamos. Así que Dios nos ayude. Un abrazo a la distancia. Mañana estamos encontrándonos en esta misma hora, ¿no es cierto?, a las 10:30 de la mañana, a la luz de las Escrituras. Estamos con Tito. Acuérdese, vamos a seguir con Tito parte por parte. Aprenda a estudiar, a hacer un estudio sistemático de la palabra del Señor, y que pueda Dios hablarnos a través de su palabra. Motive, incentive. Este video, compártalo por favor. Yo sé que de repente es molesto que estar mandando todos los días un video, pero hay que ser insistente. La palabra tiene que ser estudiada. Amén. Dios les bendiga, hermanos.